Para representar gráficamente una función, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está definida, es decir, calcular su dominio de definición. En este caso, como esta función es polinómica, el dominio de definición de esta función serán todos los números reales y no tendremos ningún punto que nos vaya a fallar del dominio. Lo segundo que podemos hacer sería estudiar su monotonía, es decir, el crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, etc. Y para eso tenemos que calcular la derivada de la función. En este caso, la derivada de esta función, fijaros, sería la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, menos 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 4, que es 0. Es decir, f' de x sería 3x cuadrado menos 6x. Y ahora si igualamos la derivada a 0, de aquí sacaremos los puntos extremos, es decir, los posibles máximos o mínimos. Fijaros que esto es una ecuación incompleta. Si saco factor común la x, tendré 3x menos 6 igual a 0, y de aquí tenemos las siguientes soluciones. Por un lado, x es 0, o por el otro, 3x menos 6 es 0. Esto es 3x igual a 6, o sea, x igual a 6 entre 3, que nos da 2. Y estas dos soluciones, el 0 y el 2, son los puntos candidatos a ser los máximos o los mínimos. Ahora lo que hacíamos era representar una recta real, y en esa recta real marcábamos estos dos puntos, el 0 y el 2, y vamos a dar valores en cada uno de los intervalos que se nos marcan. En el primer intervalo voy a dar, por ejemplo, el valor menos 1 y lo sustituyo en la derivada de la función, que acordaros que era 3x cuadrado menos 6x. Así que f' de menos 1 será 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. 3 por menos 1 al cuadrado da 3 y menos 6 por menos 1 da más 6. 3 más 6 da 9, por lo tanto es positivo en este tramo, por lo tanto la función será creciente. Vamos al segundo tramo. El segundo tramo, entre 0 y 2, podemos dar, por ejemplo, el valor 1. El valor 1, si sustituyo en la derivada, será f' de 1, será 3 por 1 al cuadrado, menos 6 por 1. 3 por 1 es 3, menos 6 por 1 es 6, y esto da menos 3. Como es negativo, la función en este tramo será decreciente. Y nos queda el último tramo, el que va de 2 en adelante. Aquí, por ejemplo, puedo dar el valor 3, y si lo sustituyo en la derivada, f' de 3 será 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. 3 al cuadrado es 9, así que 3 por 3 al cuadrado será 3 por 9, 27, y 6 por 3, 18. 27 menos 18 da 9, por lo tanto también es positivo, y aquí la función también será creciente. Ya tenemos la forma que tendrá la función, y también podremos asegurar que el 0 es un máximo. Fijaros, porque la forma sería esta, y que el 2 es un mínimo, también por la misma forma. Pero por si acaso hay puntos de inflexión, voy a calcular también la derivada segunda. Si calculo la derivada segunda de x, recordad que la derivada primera era 3x cuadrado menos 6x, así que la derivada segunda será 3 por 2x menos 6. Eso es 6x menos 6. Igualo la derivada segunda a 0, eso me da 6x igual a 6, por lo tanto x igual a 6 entre 6, que es 1. Y 1 es el punto de inflexión. Por lo tanto, lo voy a marcar. Tenemos un punto de inflexión en el punto 1 y tengo que calcular su coordenada y. Para ello tengo que sustituir en la función que era x al cubo menos 3x cuadrado más 4. Si sustituyo 1 en esa función, tendré 1 al cubo, que es 1, menos 3 por 1, menos 3 más 4. Y 1 menos 3 más 4, eso da 2. Por lo tanto, tengo un punto de inflexión en el punto 1, 2. Y ya que tengo calculada la derivada segunda de la función, voy a comprobar que efectivamente este punto 0 era un máximo y este punto 2 era un mínimo. Así que sustituyo la derivada segunda en el punto 0. Fijaros que era 6x menos 6, la derivada segunda, pues será 6 por 0 menos 6, que eso es 0 menos 6 da menos 6. Es menor que 0, por lo tanto, efectivamente, tenemos un máximo en el 0. ¿Pero en el 0 qué? Pues tengo que sustituir otra vez en la función. Y no os equivoquéis, porque para calcular estos intervalos de crecimiento y de decrecimiento, fijaros, sustituíamos en la derivada, pero para calcular el valor de los puntos tenemos que sustituir en la función. Y siempre es así. Así que sustituyo, como os he dicho, el 0 en la función y sería 0 al cubo, que es 0, menos 3 por 0 al cuadrado, que también es 0, más 4, así que tenemos que el máximo es el punto 0, 4. Y vamos a ver ahora en el punto 2 si de verdad tenemos un mínimo. Si sustituimos en la derivada segunda, sería 6 por 2 menos 6, eso es 12 menos 6, que da 6.
Como es mayor que 0, efectivamente tenemos un mínimo en el punto 2. En el punto 2, ¿qué? Pues volvemos a sustituir el 2 en esta función. Lo voy a apuntar aquí al lado, 2 al cubo nos da 8, menos 3 por 2 al cuadrado sería menos 3 por 4, 12, y todo eso más 4. 8 menos 12 es menos 4, más 4, eso me da 0. Por lo tanto, ya tengo el punto que sería el punto 2, 0. Y ese sería el mínimo. Y con esta información ya tenemos mucho para dibujar la función. Voy a hacer unos ejes de coordenadas, X e Y, y voy a dibujar estos puntos que tenemos. Fijaros, el punto 0, 4, que es este punto de aquí, es un máximo de la función. El punto 2, 0, que es este de aquí, es un mínimo de la función. Y el punto 1, 2, que es este de aquí, es un punto de inflexión, donde cambia de ser cóncava a convexa o al revés. Y viendo esto yo podría decir, si este punto de aquí es un máximo, pues tiene que hacer algo así. Y si este es un mínimo, tiene que hacer algo así. Y más o menos ya tenemos cómo sería la función, pero nos faltaría un poquito más. Como he dicho antes, el estudio de los límites. En este caso no existen puntos de discontinuidad, ni la función está definida a trozos, por lo tanto simplemente podemos calcular los límites en el infinito. Si calculo el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, que es x al cubo menos 3x cuadrado más 4, fijaros que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo, como ya vimos, y esto sería más infinito al cubo, queda más infinito. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que cuando la x va creciendo, la y también va creciendo. Por lo tanto, la función subirá hacia arriba de esta forma. Puede ser más abierta o más cerrada, pero siempre va a subir hacia arriba de esta forma. Vamos a calcular ahora el límite en el menos infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, que es x al cubo menos 3x cuadrado más 4, esto será igual al límite cuando x tiende a menos infinito del coeficiente de grado mayor, que es x al cubo, y eso es menos infinito al cubo. Y fijaros que menos infinito al cubo da menos infinito, ya que un menos elevado a un exponente impar, como es este caso, se va a quedar menos. Eso quiere decir que cuando en la x nos acercamos a menos infinito, es decir, nos venimos en esta dirección, la función va a tender hacia abajo. Será más abierta o más cerrada, pero tenderá hacia abajo. Y sabiendo esto, pues ya casi que podemos dibujar la forma de esta función. ¿Verdad que sería algo parecido a esto que estoy poniendo aquí? Pues sí, sería algo como esto, pero para concretarlo más lo que deberíamos hacer será dar una tabla de valores con algunos puntos de más y entonces quedará totalmente definida. Yo en este caso no voy a dar los puntos porque el objetivo de este ejercicio era simplemente estudiar la forma de esta función. Lo que sí que voy a hacer es marcar aproximadamente cómo sería esta forma, y esta forma sería aproximadamente esta que os estoy dibujando.